Hola, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a las conferencias de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita de Venezuela. Queremos darles unas indicaciones antes de comenzar la conferencia. Por favor, mantener sus videos y sus micrófonos apagados para no interferir con el conferencista. De igual manera, los invitamos a seguirnos y a visitarnos en nuestras redes sociales, nuestra página web cimamovimientoespírita.org, en Instagram, CIMA Movimiento Espírita, en Facebook, Espiritismo Cardesiano Laico, Twitter, Venezuela Espírita, se escribe BZLA Espírita, y nuestro canal de YouTube, CIMA Cultura Espírita Oficial, donde los invitamos a suscribirse para que reciban oportunamente las notificaciones de los videos de los días domingos cuando los publiquemos en diferido. Con ustedes los dejo con la licenciada Yolanda Clavijo, directora de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita de Venezuela. Buenos días, queridos amigos que nos escuchan de diferentes latitudes, a los miembros del Movimiento de Cultura Espírita CIMA. Es muy grato compartir con ustedes cada domingo en esta época de confinamiento. Ha sido muy grato para nosotros ayer reintegrarnos a nuestras actividades de formación, y aunque sea guardando las distancias de bioseguridad, pues pudimos compartir y ha sido para todos muy enriquecedor. Hoy no quiero hacer tantos preámbulos. Todo este mes vamos a tener una programación especial. Va a estar a cargo de expresidentes de la Confederación Espírita Panamericana CEPA y de su presidenta actual de la Asociación Espírita Internacional CEPA. Hoy vamos a iniciar este ciclo de conferencias donde se conmemoran los 173 años de los fenómenos de Hydesville, los 152 años de la desencarnación del maestro Allan Kardec. Quien inicia este ciclo es miembro honorario de nuestra institución. Le tenemos inmenso cariño. Hemos podido estrechar lazos con él, aprender muchísimo también. Y no es otro que el doctor Milton Medrano Moreira. Yo voy a hacer alguna presentación breve y va a estar a cargo una presentación más amplia a cargo del presidente de nuestra institución, John Aispurua. El doctor Milton Medrano Moreira es procurador de justicia jubilado del Ministerio Público de Río Grande do Sul en Brasil, abogado y periodista, escritor, autor de varios libros, entre los cuales se encuentran Derecho y Justicia, un ojear espírita, si todos fuesen iguales, director de la revista La Reencarnación de la Federación Espírita de Río Grande do Sul, miembro y expresidente del Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, editor y director hace 26 años de la revista Opinión, que sale mensualmente del Centro Cultural Espírita de Porto Alegre. Presidió la Confederación Espírita Panamericana del año 2000 al 2008. Es colaborador y articulista de la revista Evolución. Te agradecemos, Milton, que hayas aceptado nuestra invitación, y dejamos a nuestro presidente, el licenciado John Aispurua, a cargo de ampliar la misma. Adelante, John. Muchas gracias, Yolanda. Queridos amigos, un feliz día para todos, cualquiera sea el lugar en que se encuentren en América o en Europa. Pienso que Yolanda, conocedora de mi profunda amistad, del enorme sentimiento de admiración y de respeto intelectual y ético que tengo por Milton Medrano, pienso que le ha movido ese conocimiento para pedirme que yo abunde con algunas palabras de presentación en honor a nuestro invitado de hoy, para efectos de abrir esta jornada de 4 conferencias que tienen como eje central, como ya ha sido anunciado, un enlace cronológico, histórico, doctrinario, a partir del día 31 de marzo,
porque se asume en esa fecha que ocurrió un momento cumbre en Hydesville con las comunicaciones con las hermanas Fox y luego con la desencarnación de Allan Kardec en París. Y aprovechando la coincidencia cronológica, el CIMA ha dispuesto organizar este ciclo de 4 conferencias, invitándonos a 4 presidentes, 3 antiguos presidentes y una actual presidenta de antigua Confederación Espírita Panamericana y ahora Asociación Internacional Espírita, CEPA. Bueno, decía que el sentimiento de amistad, de cariño, de fraternidad que me une por Milton Medrano Moreira, desde el primer día en que nos conocimos, hace ya varias décadas, y que solo se ha acrecentado con el tiempo, pues me hace a veces frenarme para poder decir tantas cosas que adornan su personalidad. Pero ahora, tratando de ser sobrio y objetivo, yo quiero decir que más allá del cariño y del afecto, Milton es sin lugar a dudas una de las figuras fundamentales del movimiento espírita contemporáneo, porque es un líder completo, es un notable estudioso de la doctrina espírita, que conjuga con su saber profesional en el campo jurídico y con su humanismo, con su búsqueda casi renacentista que le hace tener interés por saber de todo lo que sea humano y espiritual en el otro plano. Milton, desde que se inició en el espiritismo y luego en su ingreso en la Federación Espírita do Estado do Rio Grande do Sul y luego allí ocupando cargos directivos de la Federación y en la revista A Reencarnação que dirigió, Milton demostró allí en ese medio federativo brasileiro espírita, demostró ya la inquietud de un libre pensador. Dentro de aquel molde particular, pues ya mostraba una tendencia junto con Maurice Jones, Salomón Jacobin-Chaya y otros compañeros más. Y luego el salto hacia la formación del Centro Cultural Espírita de Porto Alegre y finalmente la afiliación, la identificación con la propuesta que le hicimos de integrarse, la feliz propuesta de integrarse a la CEPA, que asumió con otros compañeros con el mayor entusiasmo. Desde que Milton está en CEPA y con la revista El Jornal Opinión, no ha hecho sino contribuir en grande con el pensamiento espírita laico, librepensador, humanista, pluralista, progresista y genuinamente kardecista. Decía que Milton es un líder completo, porque es el hombre culto, el abogado, el juez, es el espírita estudioso, es el buen lector, es el hombre de amplitud para entender distintas fuentes del conocimiento, es el buen escritor con una prosa sumamente fina, ya mostrada en varios libros, mostrada en sus artículos de prensa, es el magnífico orador, tanto en español como en portugués, aunque él seguramente dirá que lo hace en portuñol para beneficio nuestro. Es un gran expositor, amable, agradable, fino, culto, que sabe tener firmeza en las ideas sin agredir las ideas diferentes de los demás. Y a eso le enriquece su condición de esposo, de buen ciudadano, de buen profesional, de padre, de abuelo, en fin, y de buen amigo de todas las personas, particularmente de sus amigos. Por ello, para comenzar esta jornada hoy, que tendrá 4 exposiciones durante 4 domingos siguientes, no podía ser más feliz la elección de un hombre de la talla, de la estatura moral, intelectual y espírita de nuestro admirado Milton Medrano Moreira. Adelante, Milton. John, mucha alegría de estar contigo, de estar con todos los amigos de CIMA, institución por la cual tengo un cariño especialísimo, y todos estos queridos amigos de varias partes del mundo en esta extraordinaria programación que hace todas las semanas CIMA. Mucha alegría, inmensa satisfacción en poder estar
con tantos amigos en el día de hoy. Pero John, Yolanda, queridos amigos de CIMA, me gustaría de proponer una reflexión sobre el difícil momento que vive el mundo desde que surgió esta terrible pandemia a poco más de un año. Cerca de 116 millones de personas ya han sido contaminadas en el planeta. De estos, murieron alrededor de 2.600.000 personas. Solo en mi país, que vive el periodo más trágico de esta pandemia, ya hubo más de 260.000 muertes. Las informaciones más recientes de hoy dicen que están muriendo alrededor de 1.500 personas al día. Es una tragedia. No hay una única causa para esta tragedia que no puede ser interpretada como un castigo de Dios, como la interpretan algunas religiones. Al posible accidente biológico por la contaminación de un virus en una persona en China, a este posible accidente podemos agregar muchas otras causas, como el aún desconocimiento por parte de la humanidad de detalles de la microbiología, tema que la ciencia médica profundiza hoy frente a la tragedia mundial. La imprudencia de mucha gente, personas que mismo bien informadas se niegan a cumplir reglas importantes de preservación para la no contaminación suya y de otras personas. La carencia de preparación, la grave irresponsabilidad, el orgullo, el egoísmo de tantos gobernantes más preocupados por su futuro político y de sus protegidos que por el bien común de su país. Todos estos hechos son nexos causales que se insertan en la ley de causa y efecto que tanto gustamos de hablar nosotros espíritas, sin que tengamos de atribuir a Dios el origen de más esta tragedia de la historia humana. Pero a pesar de toda esta realidad, donde se suman errores humanos, imprudencia, orgullo, ignorancia, a pesar de todas estas concausas, de las cerca de 116 millones de personas que se contaminaron, más de 65 millones se recuperaron. Incluso yo, que me contaminé y hoy estoy aquí plenamente recuperado a los 80 años de edad. O sea, frente a las grandes tragedias, a los grandes desafíos, la ciencia humana, la capacidad personal y colectiva de renovación y de supervivencia busca maneras de superar la situación y lograr la recuperación. Bien, para la filosofía espírita, que es optimista, que es humanista, porque cree en el destino superior del ser inteligente, todos nos recuperamos. Incluso aquellos que se fueron, dejando en nosotros
la nostalgia de la separación, el dolor, el vacío temporal, apenas temporal, de la ausencia. La verdad es que todos caminamos hacia la recuperación de nuestras debilidades. Nos recuperamos con el aprendizaje. La vida no es punición, es siempre aprendizaje. La reflexión de hoy, queridos amigos, comienza recordando la experiencia más simple, más sencilla, realizada por espíritus para probar su existencia. Pero hechos tan sencillos nos hicieron vislumbrar el significado más grande y elevado de la vida verdadera. La filosofía que se basa en la inmortalidad del espíritu no tiene respuesta para todos los problemas humanos, pero sí nos prepara para mejor afrontar los acontecimientos más dolorosos de la vida, dando sentido racional a la vida, también da sentido racional a la muerte. Así que en estos momentos iniciales, queridos amigos, quiero dejar nuestra solidaridad a todos aquellos que están sufriendo pelas pérdidas. Que podamos todos superar el dolor con la fuerza que da la fe razonada, con confianza en una vida mayor, plena y feliz. Bueno, vamos al tema. Podemos, por favor, Jacira, poner el primero diapositivo que nos hace recordar este acontecimiento de 1848 en Hydesville, en el estado de Nueva York, cuando las hermanas Fox tiene el slide de Jacira. Cuando las hermanas... Ya se las coloco, ya un momentico. Sí. Las hermanas Fox, estas tres muchachas que vivían en una pequeña casa en el poblado de Hydesville, pasaron a escuchar golpes que venían del ático de aquella pequeña casa. Y todos se ponieron bastante aflictos con este acontecimiento, con estos golpes que venían del ático de la casa y que no sabían o qué representaban. Cuando estas meninas, cuando estas muchachas entendieron de hacer contacto, buscar una forma de contacto con esta posible entidad, con esta posible inteligencia que estaba protagonizando estos hechos, estos golpes que no tenían un origen claramente identificable. Y establecieron así el contacto con un espíritu que por el alfabeto que realizaron con batidas, con golpes que mostraban sí o no, que respondían sí o no a las preguntas que las muchachas hacían, establecieron un contacto con esta posible inteligencia y supieron que se trataba de un espíritu, ¿sí? De un
vendedor ambulante que años antes estuviera en aquella casa cuando otros habitantes había en la casa antes de la familia Fox, y que había sido asesinado en este local. A partir de este contacto, luego se popularizaron las experiencias con golpes y con efectos físicos. Y en este momento también Estados Unidos vivía una serie de acontecimientos, de hechos semejantes a este. Y me gustaría de destacar la presencia histórica de una importante figura que se puede afirmar que es uno de los protagonistas de este momento, que Sir Arthur Conan Doyle llamó de el momento de una invasión organizada de espíritus a la tierra, para mostrar que existían por métodos, por maneras las más sencillas, las más groseras, que se puede llamar hasta de fúteis, como esta ocurrida en la casa de las hermanas Fox. Pero estoy me refiriendo, los diapositivos no están podendo ser mostrados. No se están viendo, Yacira. Sí, bueno, yo quería mostrar la figura de Andre Jackson Davis. ¿No las ven? No, no se ven. ¿No? Yo lo tengo aquí. No se ven, se ve nada más tu carpeta, pero no se ve abierta. Un momento. Déjame ver si... Bueno, seguimos, si fue posible mostrar después. Sí. Esta figura también importante de estos momentos que antecedieron a la formulación de la doctrina espírita, que es de este ciudadano que se llamaba Andrew Jacks Davis, y que era un paranormal de poca instrucción formal, pero que desde de su infancia demostró calidades paranormales que lo hacían levitar, que lo hacían mantener contactos con entidades espirituales y con entidades incluso que fueron importantes en otros tiempos en pesquisas espirituales, en pesquisas de la vida después de la muerte. Y este ciudadano Andrew Jacks Davis, cuando murió, él vivió de 1826 a 1910, cuando murió, encontraron algunas anotaciones suyas en sus archivos. Y en una de estas había una escritura que decía así: en esta madrugada, un aliento muy fresco pasó por mi rostro y escuché una voz suave y firme que me decía: hermano, ha comenzado un buen trabajo. Contempla la demostración viva que se presenta. Esta escritura encontrada en los archivos, en los legados de Andrew Jacks Davis, fue escrita exactamente en 31 de marzo de 1848, día en que las hermanas Fox establecieron este contacto
com aquela entidade espiritual. E Jackson Davis, distante a muitos quilômetros de Hydesville, registrou esta comunicação espiritual que recebeu. E que, repito, dizia assim: nesta madrugada, um aliento muito fresco passou por meu rosto e escutei uma voz suave e firme que me dizia: hermano, ha começado um bom trabalho. Contempla a demonstração viva que se apresenta. Era o registro histórico daquele acontecimento que ocorria en el estado de New York, en la pequeña población de Hydesville, y que sería importante para la historia del espiritualismo moderno. Bueno, el tiempo pasó, muchas otras manifestaciones, notadamente manifestaciones físicas, ocurrieron esto que Arthur Conan Doyle llamó del período de una invasión organizada de espíritus. Y en París, nuestro maestro Allan Kardec, el profesor Rivail, que era un hombre interesado en la pesquisa del magnetismo, del mesmerismo, y que se interesaba por cuestiones espiritualistas, por el hombre en su dimensión extrafísica. Este hombre pasó a se interesar por un fenómeno que ocurría en París, que era llamado de las mesas parlantes, las mesas hablantes, cuando personas se reunían en reuniones fútiles y cerca de una mesa, y decían ellas, interrogaban las mesas parlantes. Un amigo del profesor Rivail, de Allan Kardec, aquel que nosotros pasaríamos a conocer después por el nombre de Allan Kardec, un amigo suyo que también era interesado en el área del magnetismo, invitó al profesor Rivail a ir a una casa de una señora, la señora Plaine-Maison, para asistir a estos acontecimientos, a estos hechos extraordinarios que ocurrían cuando las personas se reunían en torno de la mesa para escuchar los golpes que la mesa hacía, respondiendo sus preguntas que eran las más fútiles, como mi hija se casará con el novio que tiene hoy, que es un hombre rico. Sí, las mesas respondían o no. Se estableció un alfabeto por los golpes de la mesa. Allan Kardec asistió a estas sesiones, dos, tres veces estas sesiones, y se impresionó con el hecho, se impresionó con el fenómeno. Pero ahí también estableció que aquellos fenómenos eran fenómenos inteligentes, que eran efectos inteligentes, y formuló esta frase extremadamente filosófica, racional. Si estamos frente a un fenómeno, a un efecto inteligente, a este efecto deberá corresponder una causa también inteligente. Entonces no es justo decir
que estamos frente a mesas que hablan. No, no son las mesas que hablan, pero hay una inteligencia que las hace se movimentar, que las hace hablar por aquellos alfabetos que fueron convencionados por aquela gente que hacía estas experiencias. Allan Kardec empezaba así a dar un sentido filosófico, no meramente físico, y no miraculoso, y no extraordinario, pero un sentido, un nexo racional a estas comunicaciones. Estamos frente a comunicaciones inteligentes, decía Kardec. Pueden ser fútiles, como están siendo las reuniones que asistí, pero son efectos inteligentes que prueban que existen inteligencias que quieren se manifestar, que quieren entrar en contacto con el mundo encarnado, con el mundo material, diciendo que existen. Y con su obra, Allan Kardec, con el Libro de los Espíritus principalmente, en el año de 1857, luego con el Libro de los Médiuns, Allan Kardec formuló, crió, estableció, fundó una filosofía, una escuela nueva de pensamiento. Yo siempre digo que el espiritismo propone una escuela, una nueva escuela filosófica, que tiene como base el hombre, el propio hombre, pero en su dimensión espiritual, en su dimensión cósmica. Y por eso mismo, Allan Kardec dice en su primer libro, en su importantísima obra, que es el Libro de los Espíritus, dice en un texto extraordinario, que es la conclusión, así como las páginas iniciales que él hace, la introducción, después parte para las preguntas, 118 preguntas, 1018 preguntas que reciben las respuestas de los espíritus. Este libro tiene una introducción y una conclusión que por sí solos ya exponen toda la filosofía espírita. Y en un momento escribe Kardec en la conclusión de los libros de los espíritus. Dice así, yo tenía un slide para mostrar, pero parece que no está siendo posible. Es así, la fuerza del espiritismo reside en su filosofía, en el llamamiento que hace a la razón y al buen sentido. Quer dizer, los fenómenos que despertaron la atención de la humanidad fueron importantes, pero esto no es lo más importante del espiritismo. Esta no es la razón de la existencia del espiritismo. Y un escrito más largo que él hace en el Libro de los Médiuns, Kardec dice así, nos trae la siguiente reflexión. El estudio previo de la teoría, diciendo que la teoría, el estudio, es mucho más importante do que el fenómeno, dice así, el estudio previo de la teoría tiene otra ventaja, es la de mostrar inmediatamente la grandeza del objeto
y el alcance de esta ciencia. Y dice, aquel que debuta viendo girar o golpear una mesa está más inclinado a la burla, porque difícilmente cree que una mesa pueda salir, de una mesa pueda salir una doctrina regeneradora de la humanidad. Y prosigue diciendo, puede seguir adelante con los slides, por favor. Ve si llegamos a esta parte. Ahí las hermanas Fox ya hablamos, Davis ya hablamos, puede pasar. La escritura de Andrew Jacques Davis, que hizo en el mismo día en que las hermanas Fox hacían esta experiencia con aquel espíritu. Puede seguir más adelante, por favor. Y ahí yo digo que hago una reflexión con Aristóteles, que decía que la filosofía nace de la admiración, asombro, sorpresa. Toda la filosofía, decía Aristóteles, nace de la admiración por un hecho. La admiración es que moviliza, que nos lleva a la filosofía. Para Aristóteles, la filosofía comienza con la admiración. Puede seguir, por favor, el próximo. Y para Descartes, la admiración es la primera de todas las pasiones, dando fuerza a casi todas. Es decir, el hombre es movilizado, es llevado al conocimiento por este sentimiento de admiración. Es una sorpresa repentina del alma que la lleva a considerar con detenimiento los objetos que parecen raros y extraordinarios. Y dice más René Descartes, con su filosofía de la duda, que tan importante fue para Kardec. La admiración no tiene por objeto el bien o el mal, sino solo el conocimiento que dio origen a aquel hecho. Y ahí está la importancia de los fenómenos de las hermanas Fox, de los fenómenos protagonizados por Andrew Jack Davis, por las mesas parlantes y hablantes de las reuniones de París. La admiración es que lleva a Kardec a hacer filosofía. Puede ir adelante, por favor. Y ahí están, yo me referí a esto, no hay efecto sin causa. A un efecto inteligente corresponde una causa inteligente. Adelante, por favor. La fuerza del espiritismo reside en su filosofía y en el llamamiento que hace a la razón y al buen sentido. Por favor. Los fenómenos propiamente dichos son, esto Kardec dice, escribe en el libro de los medios, que trata de los fenómenos. Pero en el libro en que trata, en que describe los fenómenos espíritas, él va a la filosofía, diciendo que los fenómenos propiamente dichos son lo accesorio y que aun cuando los fenómenos no existieran, no dejaría de quedar una filosofía que por sí sola resuelve problemas insolubles hasta hoy. Entonces, el carácter eminentemente filosófico del espiritismo, Kardec deja claro desde el momento en que ve, en que asiste, en que puede constatar la existencia de los fenómenos. De allí
él saca toda la filosofía espírita. Podemos entonces ir adiante, porque ahora ya estamos junto a los días positivos que preparé. Entonces, cito como una figura importante para esta definición del espiritismo como eminentemente, como fundamentalmente una filosofía y no un montón de fenómenos, a este pensador español que vivió de 1837 a 1885, que fue Manuel González Soriano. Él escribió un libro que se llama El espiritismo es la filosofía. Él decía que el espiritismo no es ni una filosofía, ni una secta religiosa, sino la filosofía de la ciencia, de la religión y de la moral. Y dice esta expresión que a mí me gusta mucho. El espiritismo es la síntesis esencial de los conocimientos humanos aplicada a la investigación de la verdad, la ciencia de las ciencias. Se ve como Soriano aprendió, captó también el espíritu del espiritismo, que nace con el fenómeno, pero que rápidamente se define como una filosofía humanista, pero una filosofía que tiene por base la existencia de los espíritus. Kardec decía en el libro de los medios, decía así, los espíritus no son la parte más importante del espiritismo. Los espíritus no son la parte más importante del espiritismo. La parte más importante del espiritismo es el alma. O sea, es el fenómeno, el hecho, la verdad de que nosotros supervivimos a la muerte física, supervivimos a la materia. Esta es la esencialidad del espiritismo. Podemos ir adelante, por favor. Y aquí yo traigo un pensador extraordinario, argentino, Humberto Mariotti, que vivió de 1905 a 1982, un filósofo contemporáneo de nosotros, un gran pensador argentino, que en un libro en que trata de la dialéctica aplicada al espiritismo y de la hermandad del espiritismo con la parapsicología, con los fenómenos y con las conclusiones de la parapsicología y de la propia propuesta de los teóricos que fundaron las teorías de la dialéctica en la filosofía. Dice Mariotti así: la filosofía del kardecismo es un método lógico para capturar la realidad espiritual del mundo. Y pone esta frase eminentemente cartesiana, cuando se dice yo existo, cuando decía el gran filósofo de la modernidad, pienso, luego existo. Y Mariotti repite esta misma idea, atribuyendo a los espíritus este pensamiento. Yo, espíritu, existo.
por lo tanto, el nada no existe. Es decir, una afirmación eminentemente cartesiana que está en la base de la filosofía de la modernidad. Yo existo, por lo tanto, el nada no existe. Y agrega Mariotti la siguiente contribución en este texto. La filosofía del kardecismo es un método lógico para capturar la realidad espiritual del mundo. Yo existo, por lo tanto, el nada no existe. Es consecuencia, en consecuencia, dice Mariotti, cualquier espiritualismo dogmático que no se demuestra en este realismo mediúmnico comunicador es adicto a sus fundamentos y enfrenta la posibilidad de ser anulado por las ciencias materialistas. Entonces dice, cualquier filosofía espiritualista que no se basa en la realidad de la comunicación de los espíritus, porque esta es la base, está sujeta a ser anulada por las ciencias materialistas. Y las religiones que perdieron este fundamento lógico, que es el fundamento de todas, del origen de todas las religiones, como decía Ernesto Bozano, que todas las grandes revelaciones espiritualistas, religiosas, ellas partieron de una comunicación con el mundo espiritual. Así fue con Moisés, que subió al monte Sinai para recibir la ley de las tablas, recibida de una entidad espiritual que para él era el propio Dios, pero una comunicación mediúnica. Así fue como el cristianismo, cuando un ángel aparece, un espíritu, aparece a María para decir que ella daría a la luz a un ser especial, que sería Jesús de Nazaret. Entonces, el propio maometanismo, que también empieza con una comunicación de un ángel a Maomé. Entonces, todas las grandes tradiciones religiosas, ellas empiezan exactamente con una comunicación espiritual. Y que las filosofías o las religiones, las propuestas que se allenan de esta realidad, están sujetas por esto mismo a serem contestadas y anuladas até por el materialismo. Podemos seguir adelante, por favor. Bueno, ahí yo cito este gran pensador americano, hispanoamericano, que fue Jorge Santayana. Él escribió que una buena manera de probar el valor de una filosofía es preguntar qué piensa ella a respecto de la muerte. Es decir, si hay una forma de avaliar, de valorizar, de valorar una filosofía, es preguntar a ella de qué manera ve el valor, de preguntar a ella o qué piensa a respecto de la muerte. Evidentemente que el espiritismo tiene una reflexión siempre importante respecto de la vida y de la muerte. Pasamos adiante, por favor. Y aquí yo muestro el dolmen de Allan Kardec en el cemiterio de Père Lachaise, onde está esta sentença, estas frases
extraordinaria, que se puede decir que resume la filosofía espírita. Allan Kardec, que en 31 de marzo conmemoramos su desencarnación, su pasaje para el mundo espiritual, y cuyos restos mortales están en el cementerio de Père Lachaise en París, donde hay esta inscripción: nacer, morir, renacer aún y progresar siempre, tal es la ley. Es una síntesis maravillosa de esta filosofía, de esta verdadera filosofía que ve, que es humanista, porque su objeto de trabajo es el hombre, el propio hombre, en su dimensión total, en todas sus dimensiones, materiales, físicas, emocionales, intelectuales y espirituales. Podemos ir adiante, por favor. Y yo entiendo también la filosofía espírita por el tiempo en que ha nacido, especialmente por el tiempo en que ha nacido en el siglo XIX, como una filosofía de la resistencia en favor de la vida en todas sus dimensiones. Se puede reflexionar que la parte tercera del libro de los espíritus, cuando trata de las leyes morales, cuando trata de lo que Kardec llama de las leyes de Dios o leyes naturales, que para Kardec, que para la filosofía espírita, son sinónimos. Ley de Dios y ley natural son sinónimos, diferentemente de la tradición filosófica, notadamente de Tomás de Aquino, que decía que la ley de Dios es una cosa que estaba expresada a través de la Biblia, a través de la iglesia, y que la ley natural era otra cosa. Los espíritus, en respuesta a la pregunta 614 del libro de los espíritus, cuando Kardec pregunta ¿qué es la ley de Dios?, los espíritus le dan la siguiente respuesta: la ley de Dios es la propia ley natural, que nos muestra lo que es bien y lo que es mal. Y el hombre solo es infeliz cuando se aleja de la ley natural. Entonces, ¿y dónde está grabada la ley natural? Los espíritus responden: en la conciencia. Esto demuestra que el espiritismo, mucho más do que una revelación, es una filosofía que está basada en el propio humanismo, en las propias calidades esenciales del espíritu inmortal, del hombre, del espíritu, que tiene el bien y el mal grabados en su propia conciencia, y que bastaría atender los dictames de la propia conciencia para llegar a la felicidad, para ser feliz. Y entonces, en esta tercera parte del libro de los espíritus, Kardec hace un extraordinario resumen de estas leyes naturales, como sean la ley de adoración, la ley de reproducción, la ley del trabajo, la ley de la libertad, la ley de la igualdad, la ley del progreso. Son leyes naturales, no son revelaciones divinas que los dioses muestran a los hombres, como piensan las religiones, que tienen un libro escrito por humanos, pero que ellos atribuyen a la propia divindad como base inmutable. No, la ley natural está grabada en la propia conciencia humana. Por esto, el espiritismo es una filosofía humanista. Sigamos, por favor. Tenemos otro. No, más adelante.
Olá, bien adelante, por favor. Aí, mais adelante. Quando digo que la siguiente, por favor, terminó. Esta es la última. Por esto yo digo que la filosofía espírita es realmente la filosofía de la resistencia en favor de la vida en todas sus dimensiones. Yo decía que en el siglo XIX, por ejemplo, prácticamente todos los países del mundo occidental adoptaban la pena de muerte. Y el espiritismo asume una posición clara contra la pena de muerte. Y dice que día llegará en que la pena de muerte será abolida enteramente de las legislaciones humanas. El espiritismo nos trae conceptos claros sobre la libertad de pensamiento, sobre igualdad entre todas las criaturas en tiempos en que aún existía esclavatura. Había en Brasil, por ejemplo, que solo abolió la pena, acabó con la pena, con la esclavatura en 1888, por tanto, mucho tiempo después del lanzamiento de la filosofía espírita en los libros de los espíritus. Entonces, el espiritismo es una resistencia histórica a todas este pasado que admitía la pena de muerte, que no reconocía la igualdad entre el hombre y la mujer, la igualdad de derechos, que combatía, y las religiones combatían entonces el libre pensamiento. En otra oportunidad ya cité aquí un documento importante de la Iglesia Católica en el siglo XIX, que era una encíclica llamada Mirare Vos, que fue un combate violento, un combate fuerte contra el libre pensamiento, diciendo que el libre pensamiento era una peste que tomaba cuenta del mundo en aquel momento, y que la Iglesia combatía tenazmente el libre pensamiento, porque el hombre no podría tener el libre pensamiento, sino que tendría que obedecer a las leyes divinas que, según la Iglesia, estaban contidas en su propia doctrina, en sus propios dogmas. Y esta encíclica también condenaba vehementemente la separación del Estado, de la Iglesia y del Estado, diciendo que el Estado que se alejara de la Iglesia se tornaría naturalmente de vaso, porque la Iglesia, comandando moralmente al Estado, garantizaba su moralidad. Y el espiritismo se propone una doctrina progresista y laica que va en contra de estos dictámenes que todavía, aún en el siglo XIX, comandaban el mundo occidental, mismo después de la Revolución Francesa, mismo con el pensamiento iluminista de un siglo o 2 siglos antes. El espiritismo se propone hacer una filosofía humanista. Es, por tanto, digo yo, la filosofía de la resistencia. Resistencia al materialismo que da un sentido tan restrito a la vida. Resistencia a los fundamentalismos todos que discriminan las personas por su raza, sus creencias,
sus concepciones políticas, creando el odio entre hermanos en humanidad. Resistencia a la fe ciega que propone sistemas de castigos y premiaciones eternas después de la muerte, negando la evolución y el progreso a todos los espíritus, sea cual fuera la situación de este espíritu hoy. Todos estamos vocacionados a la perfección. Resistencia al moralismo heterónomo de las religiones que negan la autonomía moral como construcción individual del pensamiento basada en la ley natural que está grabada en la conciencia del espíritu inmortal. Y resistencia, finalmente, a la muerte, que no existe en la naturaleza, donde todo evoluciona a niveles superiores. Muerte, no. Transformación, progreso indefinido del espíritu, sí. Y pensé, queridos amigos, para finalizar estas modestas reflexiones que nos llevaron, o que busqué llevar del fenómeno a la filosofía, a la fuerte, a la rica filosofía espírita, busqué un poema que ya tiene algunos años, pero que se hizo muy importante en estos últimos años, especialmente en España, en contra el pesimismo por la pandemia, un grito de optimismo, de esperanza, mismo frente a la tragedia que se abatió sobre la humanidad hace cerca de un año. Este poema fue escrito por Carlos Toro Montoro, que fue un periodista y compositor español. Y después le fue agregada una música que, si hubiera condiciones, podremos rodar después. Pero para finalizar estas reflexiones, me gustaría de recordar este poema lindo de este autor, que se llama exactamente Resistencia, y que dice así: cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se rebelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda la magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mismo mi voz, resistiré, resistiré. Es el mensaje que quería dejar hoy.
Gracias. Yacidita, pones el video, por favor. Preparamos, no sé si será posible, el video con esta en música extraordinaria de este poeta español y que fue musicada por Manuel de las Calva, uno de los integrantes del dúo dinámico que grabó esta extraordinaria música que se hizo un himno a la resistencia frente al dolor, a la tragedia de la pandemia que asoló el mundo. No sé si será posible rodar. Yacira. Y si no fuera posible, yo recomiendo que escuchen esta música. Tiene varias versiones, pero la que programé para rodar hoy sería con el dúo dinámico. Ahí está, parece, vamos a ver. Excelente, Milton. ¡Lindo! Muy bella. ¡Lindo! Vamos a dar paso a las preguntas, por favor. Una pregunta de Euridice Guaramato. No veo las anteriores, pero voy a empezar con ella. Saludos desde Caracas, Venezuela. Gracias por su brillante exposición. Le pregunto, ¿qué puede hacer el espiritismo actualmente para ganar más seguidores que se formen de acuerdo a sus postulados kardecistas? Bien, el espiritismo no es una doctrina proselitista. No hace proselitismo, porque entiende que el desarrollo humano naturalmente llevará a un estado superior de conciencia, de conocimientos, de superación del materialismo que aún vigora en el mundo, en las ciencias, a pesar de en las conciencias humanas estar el espiritualismo radicado. No es una doctrina proselitista, pero decía Kardec así, en obras póstumas, que el espiritismo no hace la renovación social. El espiritismo secunda, es un movimiento que secunda el progreso de la humanidad, trayendo esta realidad de la vida espiritual, de la supervivencia de la vida a través del espíritu inmortal. Entonces, el espiritismo, lo que de mejor puede ofrecer a la humanidad, esta visión no materialista, humanista, especialmente humanista, se agregando a todas las políticas humanistas que valoran el hombre. Y naturalmente, entendemos nós, llegaremos a un estágio que Allan Kardec llamó de la regeneración de la humanidad a través de una visión sintéticamente humanista y espiritualista. Creo que este es el papel fundamental del espiritismo en el mundo. Tenemos una pregunta de Pilar. Querido Milton, ¿cree que la elección de Allan Kardec como codificador del espiritismo sin tener capacidades mediúmnicas fue casual? Bien, me parece que si Kardec tuviera esta mediunidad más ostensiva, como tienen tantos médiums, podría perjudicar su trabajo eminentemente racional. Kardec, como un racionalista, como un cientista, como un filósofo especialmente, como un pedagogo, le cabería
interpretar el fenómeno mediúmnico y le dar a él, fenómeno mediúnico, este encaminamiento filosófico, que difícilmente podría hacerlo si fuera un medium. Me parece que la espiritualidad superior, los planeamientos que se hicieron para la encarnación de Kardec, pensaron exactamente así, que el codificador, el fundador de la filosofía espírita, fuera un hombre eminentemente respetado por su racionalidad, por su capacidad de interpretar los hechos con independencia, con racionalidad, y no simplemente un paranormal que es sujeto, como todos los paranormales, como todos los medios, a influenciaciones las más diferentes. Kardec fue eminentemente, fundamentalmente, un intérprete del fenómeno y así pudo ser el verdadero fundador de la filosofía espírita. No tengo otra pregunta, no sé si la profesora Yolanda puede ver alguna otra. Aquí yo tengo otra de Carlos Cintrón. Excelente conferencia histórica y educativa. Pregunto, ¿qué se sabe del hecho en que supuestamente las hermanas Fox, para el ocaso de su vida, negaron el hecho que ellas promovieran fuera cierto? He encontrado varios escritos al respecto. Agradezco la respuesta desde Puerto Rico. Sí. Las hermanas Fox no tenían ningún concepto que podemos tener hoy sobre espiritualidad, sobre filosofía espírita, sobre la importancia del fenómeno como disparador de la racionalidad y de la espiritualidad. Ellas fueron apenas paranormales, que no tenían instrucción, no tenían siquiera asistencia de alguien que pudiera llevarlas a un campo de raciocinio, de filosofía. Y verdaderamente no supieron administrar los fenómenos, fueron incluso acusadas de falcatruas, de enganaciones, con el fenómeno presumiblemente mediúnico. Pero o que interesa para la historia del espiritismo es el fenómeno después de lo cual fue posible avanzar, evolucionar a la filosofía espírita. Esto que importa. La importancia de las hermanas Fox no está en ninguna calidad moral, ética de ellas, pero sí de los fenómenos que protagonizaron. Tengo una pregunta de Antonio Gastambide. ¿Qué piensa usted del espiritismo adoptado como ciencia o como religión? Bueno, nosotros entendemos que el espiritismo no es una religión y Kardec fue absolutamente firme en todas las veces que pudo decir que el espiritismo no sería una religión. Aunque en su desenvolvimiento, en el desenvolvimiento de sus ideas, en un determinado instante pudiera ser interpretado como una religión, o que muchas sectas, muchas religiones pudiesen, al curso del desarrollo de las ideas espíritas, tomar algunas ideas del espiritismo, como la mediunidad y otras, como punto de partida de sus creencias. A pesar de esto, el espiritismo no debería ser una religión. Y al final de su vida, en un discurso extraordinario que hizo en la Sociedad Parisiense de Estudos Espíritas, en el Día de los Muertos, en 2 de noviembre de 1800,
68, hace una bellísima disertación diciendo que o que caracterizaba el espiritismo era su racionalidad, su capacidad de probar la existencia de los espíritus y la inmortalidad de los espíritus. Y que los espíritus entre sí deberían se agregar en comuniones fraternales y que esto podría ser llamado de religión en sentido filosófico, en sentido del lazo que une personas que tienen el mismo pensamiento, pero que aunque se pudiera entender el espiritismo o las reuniones espíritas como reuniones religiosas en el sentido filosófico, en el sentido de unión, el espiritismo jamás debería se presentar como una religión, porque sería confundida, como efectivamente lo es, con ritos, con sacerdocios, con verdades prontas, acabadas, que no es, porque es una filosofía en constante progreso y que tiene como base la existencia del espíritu, la inmortalidad, pero que está en constante evolución. Kardec fue muy enfático en estas afirmaciones de que el espiritismo no debería ser una religión. Se hizo una religión en algunas partes del mundo, pero a nuestro ver es sí una ciencia de consecuencias filosófico-morales, pero no una religión. El verdadero, son palabras textuales de Allan Kardec, el verdadero sentido del espiritismo es de una ciencia y no de una religión. Una ciencia con consecuencias éticas, con consecuencias morales. Una pregunta de Alexander Mois. ¿Qué opinión le merecen los postulados del espiritismo y su relación con escuelas iniciáticas clásicas y de la Edad Media? Bueno, cuando Allan Kardec propuso a los espíritus la formulación de las 10 leyes morales y los espíritus aprueban su descripción, los espíritus dicen: el espiritismo tiene a ver con todas las ciencias humanas. El espiritismo busca ser, como referí aquel pensador español, Soriano, que decía que es la síntesis del conocimiento humano, es la síntesis. El espiritismo busca la tradición, las tradiciones más clásicas de los griegos, de las escuelas platónicas y post-platónicas, tantas que siguieron a Platón como un filósofo que tuvo en la realidad espiritual la base de su reflexión. El espiritismo tiene a ver con todos, tiene a ver con el mensaje de Jesús de Nazaret, con los mensajes de las tradiciones orientales también, que tratan del espíritu, que tratan de la comunicación espiritual y que tratan especialmente de la ética humana, de una ética superior. Sí, el espiritismo busca raíces en las más diferentes escuelas del saber humano y busca hacer de esto todo una síntesis que tiene el espíritu, la inmortalidad como base más importante. Ya no tengo más preguntas. No sé si la profesora Yolanda tiene lo que tienes, Milton, es felicitaciones muy afectivas. Hay mucha gente con mucho sentimiento, lo ha conmovido tu conferencia y tu declamación
más incluso que el mismo video, ese sentimiento que los ha motivado y que lo puedes ver en todas las expresiones de cariño y de felicitación que has tenido aquí en el chat. Puedo igualmente pues desde España, desde Argentina, de todas latitudes tienes unas felicitaciones con expresándote mucho agradecimiento por tu excelente conferencia y por tu participación. Has sido una también de las personas que nos ven y nos escuchan a través de este medio, pues muy numerosa. Esperamos que nos sigan acompañando todos los domingos. A ti te agradecemos especialmente tu participación, que siempre es muy grato contar con tu presencia, Milton. Gracias, para mí es siempre una satisfacción inmensa. Más una vez debo pedir excusas, disculpa por mi malo español, pero perfecto. Busco hablar con el corazón y busco ser entendido especialmente por los sentimientos que traigo en las palabras, ni siempre, cuando hablo en español, ni siempre bien hechas, bien pronunciadas. Pero agradezco inmensamente más esta oportunidad de contacto con amigos de CIMA, con amigos de tantos países y de otros que podrán asistir después a este vídeo que hizo con inmenso cariño, con inmensa satisfacción, a pesar de mis deficiencias que se agravan con los 80 años de edad. Para nada. Gracias. Excelente.